Federico Escobar Zapata, presente. La clase trabajadora minera, compañeros, es la cenicienta de Bolivia. Es aquella clase gratificada que aporta con su vida, compañeros. Se sacrifica en el interior de la mina con la silicosis. Se sacrifica, compañeros, dando su propio esfuerzo. Se sacrifica, compañeros, teniendo en su hogar 5 o 6 hijos que están muriéndose de hambre. Hoy escucharemos los discursos más importantes del hombre que nos enseñó que los bolivianos jamás hemos tenido alma de esclavos. Federico Escobar Zapata. Para el minero no hay justicia, para el minero no hay perdón. Antes tratan de callarnos con fusiles y metrallas. Federico Escobar Zapata nació en Oruro el 26 de noviembre de 1924. Su padre, don Francisco Eleuterio Escobar, fue obrero del ferrocarril Machacamarca-Uncía. Murió trágicamente en un accidente ferroviario en 1937. Su madre, doña Nieves Zapata, valiente mujer, se quedó al cuidado de sus 6 hijos y se dedicó a la venta de alimentos. Siempre la acompañaba Federico. Así empezó una vida de trabajo forzado y pobreza. Comenzó a trabajar en 1941 en el interior de la mina del siglo XX. Tenía 17 años. En el tiempo en que nació Federico, importantes acontecimientos se sucedían, los que serían escenario de los hechos que precedieron y marcaron la vida de este aguerrido líder trabajador y tenaz luchador minero. La historia del mundo se vería conmovida por la ambición desmedida de los países europeos por obtener materias primas, motivo de la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918. Socialismo en libertad, la roja bandera, la solidaridad. Como producto de este proceso, nacería en 1917 la Gran Revolución, protagonizada por obreros y campesinos en la Unión Soviética, transformando las ideas del mundo hacia el socialismo. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin mar. Alcémonos todos al grito, viva la Internacional. Más tarde, estas ideas serían enriquecidas por el triunfo de la Revolución Popular China en 1949. En Bolivia, en esta etapa, primero la plata y luego el estaño fueron el sostén de las arcas del Estado. La explotación de estos recursos, sobre todo el estaño, dieron origen a varias fortunas, entre las que se destacan las de Simón Patiño, Mauricio Hochschild y Carlos Aramayo. La explotación de los trabajadores mineros y las luchas sociales dan lugar a la organización de sindicatos. El origen de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia se remonta al año 1936, consolidando su fundación en 1944 en la mina de Huanuni. Compañeros trabajadores, compañeros de la Federación de Mineros, compañeros delegados de las minas nacionalizadas, compañeros trabajadores, yo creo que tenemos que aprender a sintetizar experiencias para no sufrir más derrotas de parte de nuestros adversarios. Es necesario, compañeros, poner la cabeza en cada uno de los problemas y no poner las patas. Cuando ponemos las patas, compañeros, y pensamos generalmente con el estómago, estamos cometiendo un grave error.
Y ese riesgo, compañeros, no podemos pasar por más tiempo. Los compañeros trabajadores necesitan la solución de sus problemas. Cuando estamos en el sindicato, compañeros, estamos en un frente de masas. En un frente de masas, compañeros, donde las ideas de los compañeros trabajadores revolucionarios tienen que tener la altisonancia necesaria para llegar a la meta respectiva. El sindicato minero del siglo XX es apartidista, no es apolítico. El sindicato del siglo XX no pertenece a ningún partido político. El sindicato del siglo XX, compañeros, pertenece a la clase obrera, y es esa clase obrera, compañeros, que hará sonar sus tambores y alrededor del cual tendrá que marchar todo el pueblo boliviano para solucionar los problemas más vitales de nuestro pueblo. Federico Escobar Zapata trabajó en el interior de la mina de siglo XX, de timbero, carrero, chasquiri, perforista, enmaderador, almacenero, ayudante de secretario y secretario. Por muchos años elegido como control obrero. Lo despidieron junto a Irineo Pimentel como agitadores. Trabajó en el ingenio de Machacamarca, luego en Colquiri, en Oruro, en la Ferrari Getzi, para volver a siglo XX en 1952, gracias al decreto de recuperación que establecía que todos los retirados por asuntos sociales y políticos podían retornar a las empresas de donde fueron despedidos. La masacre de 1942, el 21 de diciembre, lo encontró con sus 18 años y junto a su madre vio la cantidad de muertos en los campos de María Barzola. Ahí conoció la palabra masacre y la palabra comunismo, y en representación del sindicato del siglo XX asistió al Congreso Minero de Colquiri en 1946 y se unió a las ideas de la Federación Sindical de Mineros de Bolivia, donde decidió su destino de líder. Tuvo el apoyo de su esposa Alicia y las amas de casa, pero también empezó a conocer la represión, ya que fue apresado junto a Irineo Pimentel y llevado a la cárcel de San Pedro en la ciudad de La Paz. Habían conseguido, como resultado de la revolución del 52, la conquista del control obrero con derecho a veto. Sin embargo, el presidente René Barrientos Ortuño anuló el decreto ley que establecía este control social en las minas nacionalizadas. Los varones del Estado, en especial Simón Patiño, se convirtieron en los más poderosos ricos, no solo en Bolivia, sino en el mundo. Patiño empezó construyendo una flota naviera para el traslado de los minerales hasta Liverpool, Inglaterra, y desde 1912 abasteció de minerales a la industria bélica para la Primera Guerra Mundial, convirtiéndose en el rey del estaño y el mayor productor de estaño en el mundo. En 1920 es el principal accionista de la fundidora de minerales inglesa Williams Harvey, y en 1914 y 1915 compra acciones en las bolsas de Santiago y Valparaíso a través de la Duncan Company o Duncan. Luego contrató por negocios con sus competidores a la empresa norteamericana National Lead, con la que dio origen a la Patiño Miles and Enterprise Consolidated Incorporated, PMECI, y se registró como empresa minera en el estado de Delaware, Estados Unidos, con un capital de $31.250.000 americanos. Desde 1924 no invirtió más en Bolivia. Varias minas fueron internacionalizadas como Liayagua y Colquiri
y con las que no fueron internacionalizadas, creó la Bolivian Tin and Tungsten Mines Corporation, la TINCO. Los trabajadores mineros vivían en la miseria y él se convirtió en el quinto hombre más rico del mundo. En noviembre de 1946, el Congreso de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia vota la tesis de Pulacayo, que propone la escala móvil de salarios, reducción de las horas de trabajo, ocupación de las minas, control obrero para la producción, apertura de las cuentas comerciales y armamento para los trabajadores en contra de la burguesía que contaba con policías, ejércitos y bandas fascistas. Escuchemos a Federico Escobar Zapata. Y dicen, estos son jodidos, estos son fregados, este Escobar es la pata del diablo que no nos deja siquiera por lo menos caminar. Han mentido tanto, compañeros, que a mí me han creído un gigante. Pero, compañeros, con su propia basura, compañeros, ellos mismos se han enterado. Ahora hablaremos de las cosas que suceden ahora. Ellos, compañeros, conjuntamente con el señor José Rosas, el Mono Tapia, el señor Juan Duque, han dicho que esta empresa, en cuanto llegue a explotarse el bloque 17, iba a dar un tonelaje de 600 toneladas por mes. Han llegado a las 600 toneladas, han sobrepasado, compañeros, las 400 toneladas, no han sobrepasado, han masacrado obreros, han retirado obreros y no ha mejorado la situación de la corporación minera de Bolivia. Y ustedes por esto están aquí presentes, compañeros. Durante el gobierno de Enrique Peñaranda, el acercamiento entre Bolivia y Estados Unidos permitió que en 1942 llegara al país una misión estadounidense con el objetivo de diseñar un plan económico. Este gobierno se alineó con Estados Unidos en la Guerra Mundial y vendió estaño a ese país a precios simbólicos. Prácticamente regaló el estaño. Luego vino el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, que traicionó las conquistas de los mineros. Fortaleció las relaciones con Estados Unidos, hasta trató de dividir a la Central Obrera Boliviana. A pesar de establecer el monopolio de las exportaciones de minerales, de nacionalizar las minas, pagó el Estado crecidas indemnizaciones a los varones del estaño, lo que no permitió la instalación de nuevas fundiciones, agravándose la situación por la paulatina caída de los precios del estaño. Por las pugnas internas, se produjo en 1964 el golpe de estado del general René Barrientos Ortuño, llamado pacificador en el valle y represor en las minas. Desde la Junta Militar, de que los jornales deben bajar, al igual como ganaban anteriormente los compañeros de Quetzisla. Lo que quiere hacer, compañeros, la Junta Militar es de bajar los jornales a la cantidad de 8.000 bolivianos para el interior de la mina. Compañeros trabajadores, a los compañeros empleados les deben bajar sus sueldos de acuerdo a lo que ganaban antes de la categorización los de la oficina central de la ciudad de Oruro. Eso quiere decir, compañeros, que la Junta Militar nos ha unido a obreros y empleados, y es en esta situación que estamos peleando actualmente por defender el derecho al trabajo, las libertades democráticas y la mejora correspondiente de nuestras condiciones de vida. Ahora se dan perfecta cuenta, compañeros, ustedes, que con una sola embestida de la Junta Militar y como cátedra ante ustedes, se dice, compañeros, que a nombre del comunismo o de atacar, compañeros, al Partido Comunista, se está atacando, compañeros, directamente a ustedes. Porque, compañeros, ustedes no son la mayoría del Partido Comunista. Pero el anticomunismo, compañeros, se utiliza así en contra de los intereses de los compañeros trabajadores. Pero, compañeros, este es un ataque directo
no solamente a los compañeros obreros seculares de la empresa minera Catavi, no comprará ninguna de las empresas medias vasillas, es decir, que aquellos que trabajan en todos los lugares, en Dolores y en otras partes de la sección azul en Quinzachata, esos compañeros ya no trabajarán, esos se convertirán en desocupados compañeros y serán entregados al nuevo ejército de desocupados sin consideración de ninguna clase. Por otra parte, compañeros, el Tiriquín ha de desaparecer en otros distritos mineros. Si desaparece el Tiriquín, en el distrito minero de Guanuni tienen que retirar a cientos de trabajadores, al igual que en Biloco. La arremetida, compañeros, no es solamente al Partido Comunista, sino a toda la clase obrera. Y a título de liquidar al Partido Comunista, se está queriendo liquidar al capital humano de nuestro país. Porque con 8.000 bolivianos no se puede vivir. Si los jornales alcanzan, compañeros, en el interior de la mina a 15.000 bolivianos, actualmente con eso tampoco no se puede vivir. Es decir, que hemos llegado a esta realidad. No se quiere tocar absolutamente en nada los beneficios de Patiño y del imperialismo norteamericano, que ganan mucha plata de la explotación, no solamente de la clase obrera, sino de todo el pueblo boliviano en general. Compañeros trabajadores, así se ha manejado o así ha provocado la Junta Militar a todos los compañeros trabajadores. Y ahora ustedes nos van dando la razón, inclusive los enemigos del sindicato, de que muchos de ellos han de ser arrasados y los van a votar, porque son órdenes terminantes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos determinan esa política en esa forma. Lo que paulatinamente estaba haciendo Víctor Paz Estenssoro, velozmente, compañeros, lo está haciendo el general Barrientos Ortuño. A los compañeros no les pagarán sus indemnizaciones. Y cada mes, compañeros, esa liquidación recibirá el 4% de interés anual. Esto nos pone en una situación completamente embromada y los generales, compañeros, que reciben órdenes del imperialismo, lo han de liquidar por completo la empresa privada o la empresa minera Catavi, porque la producción, compañeros, no ha de subir a los índices que actualmente se tienen en la empresa minera Catavi. Los bonos, todas esas cosas antes de bajar, los bonos de explotación, los precios de contrato, todo, compañeros, ha de bajar. Los precios de los artículos de primera necesidad ha de subir. Hay los cuatro artículos, compañeros, como el azúcar, el pan, la carne y el arroz, se ha de mantener evidentemente congelado. ¿Cómo han de solucionar el problema? La clase obrera, compañeros, se ha de desmoralizar. Por esa razón, compañeros, nosotros estamos aún todavía de pie para seguir peleando por los intereses de la clase obrera. Estas lecciones que recibimos en la realidad, compañeros trabajadores, muchos de ustedes lo están aprendiendo en un solo día, lo que nosotros habíamos aprendido en mucho tiempo, compañeros trabajadores. Por esta razón, compañeros, nosotros inclusive tenemos que ofrendar nuestras vidas por defender el derecho al trabajo. Porque en Bolivia, compañeros, no hay trabajo. ¿Dónde se han abierto nuevas fuentes de trabajo? Ahora todos, compañeros, estamos metidos en una sola bolsa. Ya les había mencionado que los tirasacos y los no tirasacos, compañeros, han de ser arrojados de sus correspondientes trabajos. El que se queje, compañeros, de una mala medición, o el que le haga la parada a un jefe de sección, compañeros, su retiro saldrá de inmediato y en menos de 24 horas se le pagará su liquidación y sus cosas, compañeros, ya deben estar en las 48 horas en la ciudad de Oruro.
Compañeros trabajadores, esta es la situación completamente trágica para la clase obrera que no puede aceptar, compañeros, esta clase de afrentas, porque nosotros hemos peleado el año 63 porque se efectúa una categorización que beneficia a los compañeros trabajadores. Estamos en la pelea, compañeros, y tenemos que defendernos. El ejército vendrá a provocarnos. Habrán muertos, compañeros, pero el pueblo y el sindicalismo revolucionario jamás morirán. Eso pasó, compañeros, el año 1947, luego el año 1949. La rebeldía de la clase obrera es ocasionada por el hambre y la miseria, porque los compañeros trabajadores siempre han de encauzar su lucha por defender sus intereses mediante su sindicato. Evidentemente habían organizado en otrora, compañeros, sindicatos amarillos. Los sindicatos amarillos eran para defender los intereses de la empresa y no los intereses de los compañeros trabajadores. Nuestra situación, compañeros, está en nuestras manos. La solución de nuestros problemas está en nuestras manos. ¿Cuándo tienen que efectuar la liquidación? En el mes de julio. Compañeros trabajadores, hay una orden determinante que después de 15 días deben desocupar los campamentos, todos los que sean retirados. Ahora piensen en el problema de sus hijos. Muchos de ustedes tienen sus hijos en las escuelas. Es un ataque no solamente, compañeros, a los padres, sino también a la niñez, compañeros, que está estudiando en las escuelas de esta empresa. ¿En qué situación se han de quedar? Compañeros, las injusticias son tremendas dentro del sistema capitalista que no puede solucionar ya los problemas de la humanidad, ni aquí en Bolivia, ni en Venezuela, ni en ninguna otra parte. La situación, compañeros, desde ya es grave. Esto lo han creado los mismos hombres y los mismos hombres tenemos que resolverlo. Compañeros trabajadores, así con el trapo sucio del anticomunismo, se está cercenando, se está liquidando las reivindicaciones económicas de los compañeros trabajadores. Así, compañeros trabajadores, para arreglar los costos de las empresas, se tiene que liquidar a los compañeros trabajadores. Muy bien, estamos en la pelea y tenemos que marchar hacia adelante. Pero, compañeros, tenemos que estar conscientes y claros de que estamos defendiendo una causa. Y fíjense ustedes que las órdenes impartidas de arriba tienen que ser muy bien ejecutadas por los gerentes de cada una de las empresas. Compañeros trabajadores, la administración mala de las empresas inclusive nos cargan en nuestro haber respectivo, porque ya hemos señalado, compañeros, de que nosotros no administramos las minas, no gobernamos este país, no vendemos el estaño. Lo único que hacemos, compañeros, es vender nuestra fuerza de trabajo a la empresa, compañeros, para dar un tanto de beneficio o para dar una producción. Y esa producción, compañeros, se traduce en dólares, no solamente para los de aquí, sino para el pueblo boliviano. Compañeros trabajadores, ¿acaso la situación se queda así cuando atacan a los compañeros que están trabajando en su calidad de venidistas allá en la sección azul y en Dolores de la sección Laguna? El impacto también es completamente fuerte al comercio. Porque, compañeros, las papeletas, todas las veces que vayan ustedes a las ventanillas de pago, dirá topado, compañeros, y los comerciantes tendrán sus vitrinas completamente llenas de trapos y de zapatos y de lo que sea, compañeros, porque nadie les podrá comprar. Entonces este es un problema de todo Yayagua, inclusive de las chicheras, porque con qué hemos de ir a comprar siquiera por lo menos una cuartilla de chicha, si no hemos de salir topados.
Compañeros trabajadores, esta es la situación por la que estamos atravesando ahora y tenemos que darnos perfecta cuenta de que nuestras reivindicaciones están en peligro y que los decretos que han salido hoy día, compañeros, han arrollado esas reivindicaciones. Muy bien. Pero, compañeros trabajadores, tenemos que estar decididos a seguir defendiendo el derecho al trabajo y las reivindicaciones ganadas. Porque, compañeros, a continuar en esta situación, que vengan los generales y sus soldados, compañeros, a trabajar en el interior de la mina. Porque, compañeros, nosotros no podemos estar de acuerdo con este atropello franco y abierto de parte de la Junta Militar en contra de los intereses de la clase obrera. Porque los artículos de consumo, compañeros, o de vestir, como los pantalones, los zapatos, compañeros, no han de bajar de precio. Si los jornales han de bajar de precio, los precios de los artículos de vestir no han de bajar. Entonces, compañeros, estamos todos nosotros entre la cruz y la espada. Pero entre esa cruz y la espada, compañeros, está nuestra fortaleza y nuestra unidad correspondiente. Ya lo han señalado los compañeros que me han antecedido, de la forma y de la pelea, cómo tenemos que encarar ahora. No tenemos que hacerla en forma combinada. Combinar, compañeros, los piquetes y otros tipos de organización para tratar de flanquear, compañeros, al enemigo que está viniéndonos a liquidar y a quitarnos el derecho al trabajo. A quitarnos, compañeros, un pan más de nuestro hogar. Porque los que tenemos muchos hijos, los 4, 5, 20 panes que saquemos, ya no han de servir para nada, porque no han de alcanzar. Compañeros trabajadores, estamos en esa dura alternativa de defender con sangre nuestros intereses de carácter económico. Y ahora todos estamos completamente unidos y este no es ningún cuento. El día de mañana, compañeros, se compran ustedes todos los periódicos que llegan aquí y van a leer, compañeros, los articulados correspondientes de esos decretos que no son cuentos de parte nuestra. Nosotros les avisamos la verdad, porque sobre esa verdad se tiene que diagnosticar cuál ha de ser, compañeros, la posición que nosotros tenemos que tomar. Han liquidado en Cami, han liquidado, compañeros, en el Milluni. Los compañeros trabajadores han ofrendado sus vidas, inclusive en una empresa privada que es la fabulosa Maines, o la de Milluni. En Cami, compañeros, se ha derramado sangre. Los compañeros trabajadores tienen que saber que siglo XX es el bastión de la clase obrera y del pueblo boliviano con carácter nacional. Y esta clase obrera, compañeros, debe estar decidida a derrotar a sus enemigos en cada trecho y en cada paso que se tenga que dar. Pero, compañeros trabajadores, tenemos que advertir también que entre nosotros hay cruminos, los alcahuetes, compañeros, que siempre nos faltan y que están escuchando lo que nosotros estamos diciendo. Nosotros quisiéramos manifestarles todo a ustedes para que los alcahuetes, compañeros, lleven a los de la Junta Militar lo que en sí les corresponde, lo que en sí les corresponde a ellos. Pero nosotros no hemos de decir nada más que eso, de que hay que defenderse contra el atropello, contra el impune ataque de parte del militarismo hacia nosotros. Por esa razón, compañeros, 20 hombres o 50 hombres deben estar decididamente, compañeros, aquí en el sindicato prestando su trabajo y los hemos de llamar por lista. Los demás compañeros debemos hacer las guardias correspondientes en el local del sindicato, porque, compañeros, al amanecer pueden venir para tratar, compañeros, de crear un revoltijo en este distrito minero. Compañeros trabajadores, con la fuerza quieren quitarnos nuestras reivindicaciones. Ya hemos señalado, compañeros, que cada hogar se convierta en trinchera, porque, compañeros, hasta las mujeres tienen que salir a defender los intereses de sus esposos,
porque ahora no se trata del problema del obrero, sino de la mujer y del niño. Y los niños, compañeros, deben estar convencidos que cuando anden en con trapos completamente sucios, es que, compañeros, el jornal no ha alcanzado para sacar jabón de la pulpería. Compañeros trabajadores, por esta razón, nosotros les decimos a ustedes clara y conscientemente que de un momento a otro se pueden cambiar las tácticas, pero desde ya esa es la determinada para cabalmente detener el paso del enemigo. Debemos decir que si bien el movimiento popular derribó al gobierno de Paz Estenssoro, sin embargo en el último momento las Fuerzas Armadas se interponen entre el movimiento popular y el poder. El Pentágono, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, encubrió en el gobierno a dos generales, Barrientos y Obando Candia, que iniciaron un largo periodo de dictaduras militares por mandato de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional o lucha contra el comunismo en América Latina. Por ello, en 1967 se asesina a Ernesto Che Guevara, luego que Barrientos ordenara la masacre de San Juan en siglo XX, porque los mineros habían decidido apoyar la guerrilla continental en su congreso, que debía realizarse al día siguiente en ese centro minero. Aprendimos a quererte desde la historia. Federico Escobar Zapata había definido su militancia en el Partido Comunista Marxista-Leninista PCML en abril de 1965 como su primer secretario. Era modelo de trabajador y revolucionario. Armonizaba su actividad con todas las organizaciones sociales y era el consejero permanente de las familias, los jóvenes, los deportistas, las amas de casa, los técnicos, los intelectuales, y su palabra era animadora, organizadora y firme. Barrientos por eso lo persiguió y tuvo que exiliarse en Arica. Pero al poco tiempo, Macho Moreno, como lo llamaban con cariño y respeto, ingresa clandestinamente al país y es apresado por la Junta Militar y encarcelado en Santa Cruz. Luego de unos meses y por la presión del movimiento minero, es liberado. Vuelve a su pueblo y es recibido en siglo XX con júbilo. Y luego, sufre un accidente en el que fractura su brazo y clavícula. Sufre 2 operaciones rutinarias. En la segunda intervención quirúrgica en la ciudad de La Paz, le administran una sobredosis de anestesia general, lo que le causa la muerte. La dictadura de Barrientos derramó sangre en mayo y septiembre de 1965 y en junio de 1967 en Catavi, siglo XX, Las Pampas de Ilbo, Milluni, Villa Victoria. Era la furia fascista pro-norteamericana. ...1965... El mes de mayo fue el elegido para desatar todo el operativo de represión. Se tomó por excusa la huelga decretada por la Central Obrera Boliviana en apoyo de sus máximos dirigentes que nuevamente habían sido tomados presos. Se declaró el estado de sitio en todo el territorio del país y el ejército se movilizó sobre los distintos centros mineros con órdenes ya no de imponer el orden, sino de tomar presos a todos los dirigentes, asaltar y clausurar los edificios sindicales, secuestrar las emisoras de los sindicatos y declarar a los centros mineros zonas militares. Una vez sometidas a estricto control las minas del sur, San José, Cami, Milluni,